8:36 y cambiando de tema, vamos a presentarles unas terribles revelaciones de exmiembros del sodalicio de Vida Cristiana, además del informe final que investigó los abusos de Luis Fernando Figari. Yo creo que es una secta, en todo el sentido amplio de la palabra. En mi caso, fue tan terrible el Dios que yo aprendí en el sodalicio que a mí me tocó matarlo. Estos son dos nuevos testimonios que se suman a la avalancha de denuncias contra el sodalicium de Vida Cristiana. Abusos físicos, psicológicos y sexuales ocultos durante 4 décadas, pero que en las últimas horas una investigación de la propia iglesia terminó por confirmar. Repudio público a la conducta de Luis Fernando Figari. Muchos de los formados fueron víctimas de agresiones físicas, vejaciones y hasta abusos de índole sexual. Pero ¿cuántos jóvenes que solo querían lograr la santidad fueron víctimas de Luis Fernando Figari? Porque estamos hablando de una organización hecha a la imagen y semejanza de un enfermo, de un depredador sexual. Entonces, esa institución se puede reformar o se tiene que disolver. Miércoles 2 de la tarde. Alessandro Moroni, superior general del sodalicium de Vida Cristiana, una de las congregaciones católicas más conservadoras del país, se enfrentaba a la prensa tras 5 horas declarando en el Ministerio Público. Era su primera aparición tras admitir abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos, según reconoció, nada menos que por Luis Fernando Figari, el fundador y columna vertebral de su comunidad durante 44 años. Hemos tomado conciencia de la lamentable situación que se ha vivido, es muy triste y quiero volver a decir que hemos pedido perdón por todas aquellas que puedan haber sufrido por algún acto o inacción de nuestra parte. Pero esta afirmación de sus pecados no llegó por señal divina, sino tras la publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados, de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz. Una investigación que recogía por primera vez testimonios tan contundentes que desnudaron a la congregación. ¿Pero qué llevó al sodalicium a admitir los abusos psicológicos y sexuales? Contactamos a Andrés Cardona en Colombia. Él ingresó a los 14 años a la sede de Medellín, que captaba a jóvenes que sin ser sacerdotes deseaban lograr la santidad. El sodalicium parecía una familia, hasta que una vez adentro, dice, lo alejaron de su madre y lo sometieron a un régimen religioso militar, donde la desobediencia equivalía al infierno y donde la humillación era más común que el Padre Nuestro. Hubo un tiempo en donde me exigieron quitarme los zapatos, caminar descalzo todo un mes y lavar los baños con las manos. Me tocó bañarme en un lago, en una zona de guerrilla colombiana a las 12 de la noche y rezar un rosario dentro del lago. Andrés, llamado Adriano en el libro, asegura que existe manipulación a nivel sexual. Siempre me preguntaban si era homosexual. Me llegaron a preguntar también si no me habían violado y que a lo mejor a mí me habían violado, pero que inconscientemente yo había eliminado la información de mi cerebro. Aunque no fue abusado sexualmente, 9 años en el sodalicio le dejó un triste legado del que hoy habla por primera vez. Y hoy vivo con VIH-Sida. ¿Ellos cómo lo reparan? Alejandro Pereira es otro exodálite que regresó a su natal Colombia tras 7 años en la congregación de Lima y confirma el extraño manejo en materia sexual. No puedo decir que me tocaron, que hubo, no, pero sí unos diálogos demasiado extraños. Empezaron con el tema de que de pronto yo era homosexual. Yo no entendí al comienzo la pregunta. Entonces yo dije, pues no, se supone que uno sabe, ¿no? Pero empezaron a presionar. De pronto tú no puedes estar tan seguro de eso porque de pronto puede haber algo que tú no sepas y yo ya no entendía. Y más o menos era convenciéndome que yo tenía que abrirme a la posibilidad de ser homosexual. Durante décadas los abusos permanecieron ocultos
La publicación del libro trajo consigo una avalancha de casos. El sodalicium terminó investigado por una comisión eclesiástica y por la Fiscalía. Así, el miércoles, Moroni hablaba de pecados, pero no de encubrimiento. Nosotros hemos iniciado una reforma integral, más allá de lo que decida las instancias judiciales. La reforma empezó ya, con medios concretos. Empezar en el 2011. Como le digo, hay mucha información que yo he tenido en cuenta a raíz de la publicación del libro y de muchos medios de comunicación. Por eso, la información no es nueva, era previa. La información del 2011 a la que usted hace referencia, como le digo, yo la he conocido a raíz de las publicaciones. Sin embargo, 4 días después, la Comisión Especial Eclesiástica para investigarlos contaba otra verdad, la verdad de las víctimas. Los malos tratos, verbales, escarnio, burlas, de una constante manipulación de la voluntad, así como de abusos sexuales, infringidos contra algunos de los formados, incluso menores de edad. 10 páginas de conclusiones que no solo acusaban de abuso sexual a Luis Figari, sino a una cúpula que lo mantuvo en secreto. No se protegió a las víctimas, pese a conocer lo ocurrido. Se las dejó a su suerte y más bien, en ciertos casos, se privilegió cubrir al victimario y proteger la organización. Una vez más, se evidencia el silencio cómplice de quienes compartieron la cúpula del poder con Luis Fernando Figari. Esta comisión ha recomendado la salida de todas las cabezas del sodalicium y la intervención del Vaticano, una posibilidad que podría implicar la desaparición de la congregación. Pese al resultado, desde Roma, Luis Figari clama inocencia y cree que solo buscan salvarse. Hoy son en total 20 los sodalites bajo investigación eclesiástica. Alessandro Moroni puso su cargo a disposición y su destino dependerá del Vaticano. Pero hablando de abusos psicológicos y sexuales, la pregunta es, ¿también llegará la justicia de los hombres? Todavía hay muchísimo por investigar. 8:03 de la mañana, tensión.